Con las noticias más importantes a esta hora, comenzamos en Medellín. Se registró un atentado contra una torre de conducción eléctrica en la capital antioqueña. Se reportan algunos daños, por fortuna no hay personas lesionadas. En la capital antioqueña, Héctor Santamaría. Ricardo, buenas tardes. Los terroristas son cobardes. Así de enfático fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al confirmar que en uno de los extremos de la torre del sistema de transmisión de energía eléctrica en el sector de la Asomadera, desconocidos activaron una carga explosiva. En el sitio hace presencia a esta hora personal antiexplosivos de la Policía Metropolitana, quienes inspeccionan si hay otros elementos sospechosos en esa zona de la ciudad. Personal antiexplosivos de la policía se encuentran justo en este momento en el sector de la Asomadera. Están verificando también algunos otros elementos que se puedan tener también con cargas explosivas. Para nosotros es muy importante que se neutralice la amenaza. A pesar de esta acción, no hay interrupción del servicio de energía eléctrica para los clientes de empresas públicas de Medellín. El alcalde Gutiérrez, eso sí, Ricardo, anunció que en las próximas horas convocará de manera urgente un consejo de seguridad. Reforma de manera desafortunada porque no debiera ser así. 1 a 2 minutos, escuchamos al senador Juan Felipe Lemos. Esto es lo que está pasando a esta hora en la plenaria del Senado de la República. Vive horas cruciales la reforma laboral. Ya hemos escuchado, ya vamos a reiterar lo que acaba de escribir el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Muy farragosa, muy complicada discusión la que a esta hora se adelanta en el Senado sobre la reforma laboral. Andrés Carmona, ¿qué pasa en este momento? ¿En qué estamos de la reforma laboral? Entre otras cosas, Andrés, con el cronómetro marcando tic-tac frente al tiempo que se agota para discutir y votar la consulta popular 2.0. Ricardo, muy buenas tardes. Pues mire, en estos momentos sigue esta discusión de la reforma laboral en la plenaria del Senado. Ha sido hoy una sesión un poco más intensa, más demorada, más farragosa en la discusión por parte de los senadores. Se buscaron todo tipo de consensos entre sectores independientes, de oposición y de gobierno, pero esos acuerdos no se lograron, no se alcanzaron y ya están a voto limpio, voto a voto. Usted puede ver en la pantalla de nuestro canal de YouTube y de Dicto también las imágenes de lo que está ocurriendo en este momento. Mire cómo está la votación. Una modificación del artículo 23. Este artículo es crucial. Es el artículo de los aprendices del SENA. Es el artículo que les da ciertos beneficios, pero que el pacto histórico quiere convertirlo en contrato laboral. Y mire cómo está la votación: 47 por el sí, 41 por el no. Esta es una proposición del senador Ariel Ávila de la Alianza Verde, que busca retomar un poco lo que quiere el gobierno nacional. Entonces estamos voto a voto y parece que en estos momentos el gobierno podría tener alguna ventaja, pero está lento, está demorado, y desde la oposición ya les dicen: ustedes quieren dilatar porque saben que mañana se vence el plazo para la consulta popular recargada y no nos van a dejar votar, Ricardo. Muy bien, Andrés, gracias. Y mientras esto pasa en el Senado, en medio de discusiones tuvieron que retirarse todos los asesores, todos los sindicalistas, la gente en las barras por el desorden que se ha presentado en esta sesión, que es fundamental. Vamos a la presidencia de la República. Catherine Ávila, retomamos la información. El presidente Gustavo Petro de nuevo hablando en sus redes sociales de lo que dice estar dispuesto a hacer. El presidente Petro condiciona el retiro de la consulta popular a la aprobación incólume de la reforma laboral que salió de la Cámara de Representantes. Catherine. Ricardo, buenas tardes. Mire, un trino muy largo en el que el presidente Gustavo Petro defiende la reforma laboral, habla del atentado al senador Miguel Uribe Turbay y anuncia que si el Senado avanza respecto al aprobado ya por consenso de la Cámara de Representantes, firmará la ley de la reforma laboral y se levanta la consulta popular. Esto pues, este pronunciamiento viene después de conocerse el anuncio de la registraduría que dejó en manos de las altas cortes la discusión. Le leo la parte más importante de este extenso trino en el que comienza insistiendo el presidente en que hay un plan para asesinar. Lo dice, abro comillas: quieren que yo investigue, tengo el derecho de investigar quién quiere matarme y denunciarlo, a qué actuó como víctima, y sí, lo digo, hay indicios no comprobados aún que hemos entregado como información a la fiscalía. Los asesinos quieren que nos matemos entre nosotros, acaban de asesinar usando un niño a un concejal en Antioquia. Continúa el presidente hablando del senador Miguel Uribe Turbay, escribiendo: yo quiero que el senador Uribe se vuelva a abrazar con sus hijos y quiero que el pueblo trabajador recupere sus derechos y se haga la consulta popular
y cierra diciendo nuevamente si el Senado avanza respecto a lo aprobado ya por consenso de la Cámara de Representantes, firmaré la ley de reforma laboral y se levanta la consulta. Pues estaremos muy pendientes de ese último punto en particular, que es el más importante de ese mensaje porque tiene que ver con lo que a esta hora está ocurriendo en el Senado de la República. Voy a la Fundación Santa Fe de Bogotá. El presidente Petro habla en este mensaje en Twitter del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Dice que no tiene nada que ver, en su opinión, el atentado con la consulta, ni tiene nada que ver con la violencia verbal. El presidente dice que él no es violento verbalmente, que no persigue periodistas, que él habla desde la alegría siempre y en defensa de los trabajadores. Es lo que dice el presidente. ¿Cómo avanza la situación a esta hora? Las plegarias que siguen llegando de personas a la Fundación Santa Fe por la salud de Miguel Uribe Turbay. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, expectativa, ese es el ambiente que se sigue viviendo a esta hora desde las instalaciones desde la Fundación Santa Fe de Bogotá. El último parte médico, recordemos, informó sobre un estado de máxima gravedad, comunicado que fue emitido a las 7:10 de la mañana y que anunciaba que Miguel Uribe Turbay seguía en la unidad de cuidados intensivos con manejo multidisciplinario con soporte y monitoreo hemodinámico y neurológico. Hace unos momentos, Ricardo, se asomó a uno de los ventanales de la clínica María Claudia Tarazona, esposa de Miguel, y nuevamente reiteró el mensaje de agradecimiento a las personas, decenas de personas que siguen llegando a manifestar su apoyo, a elevar sus oraciones por la salud del precandidato y senador. En un momento, Ricardo incluso se agachó y dijo unas palabras muy cortas, sin embargo, algo que esperanzó acá a las personas es que se le entendió mejor, dando un mensaje de aliento sobre la recuperación de su esposo. Terminó hace unos momentos también, Ricardo, una Eucaristía acá al frente del altar. Allí los asistentes elevaron sus oraciones para que se haga el milagro que todos estamos esperando, que Miguel Uribe Turbay salga de esta crisis que enfrenta como consecuencia de este ataque sicarial del que fue víctima el sábado pasado a manos de este joven de apenas 15 años. Terminó con una frase que se ha estado escuchando, Ricardo, todos estos días y que se va a seguir escuchando hasta que Miguel salga de la clínica Fundación Santa Fe. Fuerza Miguel, es el llamado que hacen acá decenas de personas que siguen acompañando a Miguel Uribe Turbay y a su familia. Sí, da esperanza ver esas imágenes de María Claudia Tarazona agradeciendo con un semblante distinto al que había tenido Felipe en la tarde del lunes, cuando pedía una oración masiva a los colombianos tras el agravamiento de la situación de salud del senador Miguel Uribe Turbay. Momentos complejos vive el país, pero hay noticia de nuevo en la plenaria del Senado de la República. Don Andrés Carmona, victoria para el gobierno. Ojo, porque los contratos de los aprendices del SENA serán contratos laborales. Mire, se acaba de aprobar el artículo 23, mencionábamos, eran los contratos de los aprendices del SENA, una proposición del senador Ariel Ávila, pero que terminó siendo suscrita por todos los integrantes de la coalición de gobierno. Dice lo siguiente: el contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo, que se rige por las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo. Será por cualquier tiempo determinado, no superior a 3 años, será cubierto al aprendiz el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales y tendrá derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral. Esta proposición fue aprobada con 51 votos por el sí y 44 votos por el no, y este era un punto de honor del gobierno, este era un punto que el presidente Petro decía que era necesario que se mantuviera para garantizar: 1, que se aprobara la reforma en la conciliación, y 2, para eventualmente desactivar la consulta popular, pero esta es una victoria para el gobierno en este momento. Ojo con este punto que puede ser fundamental para el futuro de la reforma laboral, de la conciliación con lo que se aprobó en Cámara y de la consulta popular. Esta victoria del gobierno puede ser determinante para que el presidente eventualmente cumpla lo que dice en el último párrafo del mensaje que acabamos de publicar. Y mientras se discuten decisiones de las reformas, ya les voy a contar qué pasa en la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, también avanza a esta hora una audiencia importante, acaba de terminar, en la que se define, y quedó ya aplazada la decisión para el próximo 3 de julio, el futuro del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro, Carlos Ramón González, por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Dicen los testigos que Carlos Ramón González, estando en la oficina contigua a la del presidente de la República, ordenó a Sandra Ortiz
que entregara 3.000 millones en rama, en efectivo, al presidente del Senado de la época, Iván Name, y otros 1.000 en efectivo al entonces presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué pasó en la audiencia de hoy con un Carlos Ramón González que sigue fuera del país? Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenas tardes. El abogado Iván Cancino puso sobre la mesa todas sus cartas para evitar a toda costa que su cliente Carlos Ramón González sea enviado a prisión por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El equipo jurídico también negó que el imputado quiera evadir la justicia luego de que se conociera que se conectó en las pasadas audiencias desde Managua, Nicaragua. Esto fue lo que dijo la persona imputada. Hablamos de Carlos Ramón González. Lo que puedo decir es ratificar todos y cada uno de los argumentos expuestos por la defensa, ratificar mi inocencia frente a estos hechos y la terrible injusticia que se está cometiendo contra mí, en este caso, de la cual hoy pues soy víctima. Ricardo, el 3 de julio será determinante porque será el Tribunal Superior de Bogotá quien defina si va a proceder con una medida de aseguramiento en prisión contra Carlos Ramón González, y teniendo en cuenta que estaría fuera del país, se podría emitir una orden de captura de carácter internacional. 1:11, gracias Juan Esteban. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando con el Regiotram de Occidente. Arrancaron las obras sobre la línea férrea con ese proyecto fundamental que busca conectar a Bogotá con Cundinamarca en menos de una hora. Un proyecto que es un viejo sueño que pareciera que finalmente se va a convertir en realidad. Cristian Correa. Buenas tardes. El primer proyecto totalmente eléctrico en el país de sistemas de transporte y sobre el que había muchas dudas, especialmente sobre la financiación. Esto en medio, por supuesto, de la crisis fiscal que atraviesa el gobierno nacional. Sin embargo, la ministra de Transportes, María Fernanda Rojas, señaló en medio de estas dudas sobre los recursos para la financiación del proyecto que están garantizadas las vigencias futuras necesarias para sacar el dinero que se requiere para esta obra que se espera esté lista y finalizada y entregada para el uso de los ciudadanos en el año 2027. El gobierno nacional ha dicho, por ejemplo, la contrapartida del ente territorial tiene recursos, la fiducia, entonces por ahora estos primeros pagos se va a utilizar el recurso de esa contrapartida del ente territorial y el de la nación. La obra avanza, Ricardo, en este momento en un porcentaje general del 30%, lo que empieza a partir de hoy, y el acto protocolario en el que está en este momento es precisamente el levantamiento de los rieles, es decir, las vías por donde van a circular los trenes totalmente eléctricos. Conectará a Bogotá, especialmente la localidad de Fontibón, con Facatativá en menos de una hora. Y el presidente Petro en segundos hablará desde este punto en Cundinamarca, Facatativá, frente a este evento importante para los cundinamarqueses y para los bogotanos. Por fin verá la luz el Regiotram de Occidente. Cambiamos de tema, pasaron 2 meses desde la orden presidencial para que todo el país estuviera vacunado contra la fiebre amarilla y todavía hay mucha gente que no tiene la vacuna, hay muchas fallas en esta vacunación. Ojo, porque viene la temporada de vacaciones y si usted va a tierra caliente, tiene que ponerse la vacuna para minimizar riesgos. Jessica Gutiérrez. Hoy se cumplen 2 meses desde que el presidente Gustavo Petro dio la orden de vacunar a toda la población colombiana contra la fiebre amarilla. Sin embargo, esta meta no se ha cumplido hasta el momento, pues se han registrado 109 casos de fiebre amarilla entre el 2024 y el primer trimestre de este año, con un total de 47 personas fallecidas. Y es que actualmente el total de casos registrados, el 80% corresponde a hombres y casi el 20% a mujeres a nivel nacional. Y es que en este momento hay 103 municipios en muy alto riesgo, 258 en alto riesgo y 721 bajo un riesgo mínimo. Debido a que aún hay personas que no se han vacunado, se recomienda a la población aplicarse la vacuna, especialmente si planea viajar durante la temporada de vacaciones de mitad de año, pues la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica una sola vez en la vida y las personas que no recuerden si ya fueron vacunadas pueden verificar esta información en la página oficial del Ministerio de Salud. 1:15, hablamos de la guerra entre Israel e Irán. El presidente Donald Trump sigue en la sala situacional en Washington, luego de la advertencia que hizo hace minutos. La primera, que sabe dónde está el ayatollah Jamenei, y segundo, que Estados Unidos controla la totalidad de los cielos iraníes. Juan Camilo Merlano.
Desde que aterrizó en la madrugada, el presidente Trump se ha mantenido haciendo seguimiento a la crisis en Medio Oriente, ahora indicando un papel mucho más activo de Washington y lanzándole una advertencia al líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Escribió Trump en su red social Truth: sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero está a salvo. No vamos a eliminarlo o matarlo, al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses, escribió el presidente Trump. En otros mensajes, el mandatario aseguró que tienen control total y absoluto sobre los cielos de Irán, y luego hizo una simple publicación con el mensaje: rendición incondicional. Aún no es claro el alcance de la participación de Estados Unidos en el conflicto, pero el Pentágono ordenó en las últimas horas el despliegue del portaaviones USS Nimitz hacia el Medio Oriente, junto a unos 31 aviones de reabastecimiento de la Fuerza Aérea. Según el Departamento de Defensa, las fuerzas de Estados Unidos en la región mantendrán una postura defensiva. 1:16, Irán mientras tanto advierte de nuevos bombardeos y responde a las amenazas de Estados Unidos e Israel. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Irán lanza a esta hora una nueva oleada de ataques contra Israel y también Israel lanza ataques contra Irán. Se escuchan a esta hora fuertes detonaciones en Teherán. El principal comandante del ejército de Irán instó a los israelíes a evacuar Haifa y Tel Aviv de inmediato, y en su primera aparición pública le respondió a Donald Trump diciendo que el gran pueblo iraní jamás se ha doblegado ante la agresión y jamás se rendirá ante esta brutalidad. Se mantendrá firme y garantizará que el régimen sionista pague el precio de sus crímenes. Paralelo a la amenaza de Trump y las palabras del primer ministro Benjamin Netanyahu, fuentes iraníes afirman que el líder supremo Ali Khamenei se ha encerrado en un búnker subterráneo con su familia. En el terreno militar, el Pentágono anunció que está trasladando más aviones de combate a Oriente Medio. Por su parte, el secretario de Defensa británico confirmó que las fuerzas militares del Reino Unido también comenzaron a desplegarse a esa zona. Mientras que Israel empezó otra guerra, la cibernética. Un grupo de hackers israelíes atacaron las webs de distintos bancos y la infraestructura digital de Irán. 1:18 en deportes. En Colombia está que arde la definición de los finalistas. Ya uno está claro que es el Deportivo Independiente Medellín y el otro se va a definir el próximo jueves en el Clásico bogotano. Don Octavio, buenas tardes. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Precisamente hablaremos de eso porque ayer se dieron ese par de duelos en los que los equipos de la capital terminaron ganando y obligándose a la posibilidad de llegar a la final del torneo colombiano para el próximo jueves en el Clásico de la ciudad. Estaremos hablando de eso, también de lo que ha generado todo alrededor ayer de la derrota de Atlético Nacional, de la victoria de Independiente Santa Fe, de la espera del Deportivo Independiente Medellín. Pero hoy también habrá partidos de la Copa Oro de la CONCACAF. Ya se jugó el Mundial y ya se están jugando partidos del Mundial de Clubes. En un rato va a debutar River, por ejemplo, así que estaremos hablando de todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.